y vamos a leer el pasaje que está de entre los versos 1 hasta el 6, pero nos vamos a estar concentrando en las palabras que están en el verso número 6. Amén. Mateo capítulo 7, versos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Ya todos lo tienen? Dice así entonces la palabra del Señor en el hermoso nombre de Jesucristo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Son dos preguntas que hizo el Señor. Amén. Dice el verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Verso 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Siéntense y denle gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Santo. Quiero compartirles el tema, las perlas del Evangelio. ¿Cómo se llama el tema? Las perlas del Evangelio. Las perlas del Evangelio. Aleluya. El Evangelio es un tesoro incalculable que se compone de muchos valores, de muchas cosas hermosas que cuestan más, que tienen un valor más grande que el oro, la plata o las piedras preciosas. Pero aquí habla de unas perlas especiales que el Señor Jesucristo recomendó que no fueran a ser ofrecidas, ¿verdad? O repartidas, hermanos, a ciertos animales. Pero antes de ir a ese punto, quiero decirles que este pasaje es un pasaje muy difícil de interpretar. Son contados los que a veces lo comparten, a veces lo predican, lo enseñan por las palabras tan fuertes que están allí, porque menciona perros y menciona cerdos o puercos o cochis, como se dice en Sonora, donde viene mi familia. Aleluya. Y hermanos, a pesar de que es un texto muy difícil de entender y de interpretar así literalmente, porque tiene un alto contenido judío, o sea, es un lenguaje netamente judío. Amén. El Señor fue judío en la carne, Aleluya. en su naturaleza humana, y Él estaba acostumbrado a hablar estas palabras. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la audiencia que tenía generalmente eran judíos. Entonces de esa manera es que Él les podía hablar así. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Santo. Pero en esta parte del sermón del monte, mis hermanos y amigos que están aquí, amigas, Cristo Jesús habló más que nada del por qué o del cómo juzgar a los demás. Amén. Amén. Fueran amigos o amigas o compañeros o conocidos, y principalmente entre hermanos Así es. y hermanas. Muchas de las veces somos muy dados a hacer juicios de otros menos de los propios. Por esa razón es que Cristo, el Señor Jesús, dice allí, hipócrita, dice. Amén. Hipócrita, tú que estás acostumbrado a andar juzgando a otros sin juzgarte a ti mismo, si tienes esa costumbre, dice el Señor, en síntesis, vienes siendo un hipócrita, dice el Señor. Porque primero tienes que sacar la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, dice, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Amén. Qué tremendas palabras, ¿no? Es cierto.
Por eso hay que tener mucho cuidado en juzgar a los demás. Amén, amén. Cuidado con eso. Dice amén. Amén. Pero en el contexto judaico, hermanos míos, los judíos cuando escucharon estas palabras de parte del Señor Jesucristo, obviamente el Señor estaba hablando de evangelismo, estaba hablando de entregar, de compartir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Amén, amén. Y estas palabras eran una advertencia para los que no deseaban escuchar el Evangelio. En pocas palabras. O más bien lo escuchaban, pero entraba por un oído y salía por el otro. Paz de Cristo. Amén, amén. Así pasa ahora, ¿no? Sí, sí. Ahora se predica el Evangelio en la calle, se predica en la iglesia o en el templo, y todos oyen, pero algunos no retienen. Amén. Levante la mano y diga, pero yo quiero retener. Yo quiero retener. A ver, repita por favor. Pero yo quiero retener retener la palabra de Dios en mi corazón. Aleluya. Porque de eso se trata. aquí. Amén. Amén. O sea, si venimos a este lugar es porque queremos oír la palabra. de Amén, Dios. amén. Y esta es la palabra de Dios. Gloria a Dios. No es mi palabra, sino la palabra Amén. de Dios. Amén, amén. Amén, hermanos. Denles aplauso al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo explica esto de los juicios o del juicio entre personas, hay dos clases de juicios, pero ese es otro tema. El juicio carnal y el juicio espiritual. Sí se puede juzgar a una persona, a un prójimo o a otra persona, pero espiritualmente, Amén. con respeto y conforme a la palabra de Dios. Amén. No conforme a mis ideas, a mis conceptos o a lo que yo pienso o a lo que yo miro, porque eso es solamente un concepto personal. La palabra de Dios tiene la forma, contiene el método, el proceso de cómo se puede juzgar Amén. a otra persona. Amén, Así amén. es. O sea, Dios mismo es el encargado de juzgar. Por eso la Biblia dice que Él es el juez de los vivos y de los muertos. Amén. Así es. Bendito sea el nombre del Señor Aleluya. Jesucristo. Gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. De pronto el Señor pasa aquí en este pasaje, en Mateo 7, al verso número 6, y da unas palabras muy fuertes. Unas palabras que yo creo que impactaron tanto a los que oyeron allí, que se han de haber enojado. Yo no sé. Porque hay gente que se enoja cuando se predica, ¿verdad, hermanos? Sí, es cierto. Especialmente cuando es la verdad. Especialmente cuando se habla la verdad, las personas se enojan. Dice el hermano Durán que él da el golpe muy fuerte y que yo lo doy más o menos ahí despacito. A veces también le doy duro. Amén, hermanos. Amén. Pero en esta ocasión le he pedido a Dios que me dé el privilegio y me dé, ¿verdad?, la gracia de que si le da, si recibe el golpecito, bueno, que no le duela mucho. Amén, hermanos. Amén. Dicen amén todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 7:6, no den lo santo a los perros. Ay, ay, ay. Esto se pone interesante, ¿verdad, hermanos? Aleluya. No den lo santo a los perros. Ahorita vamos a ver qué es lo santo. Tampoco dice, ni echéis ni repartan, dice, vuestras perlas delante de los cerdos. Ay, ay, ay. Aleluya. Como que está poniendo más pesado el asunto, ¿no? Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, ojo, pon mucha atención. Y luego dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, que se enojan pues y se vienen contra el que les está dando las perlas, imagínense. Aleluya, santo. No sé si a usted le ha tocado ver cuando la gente a veces cría cochis o cerdos y por ahí tiene su granja y de pronto les trata de dar comida y esa comida no les gustó y se empiezan a molestar esos animalitos. ¿Verdad que sí? Amén. Y se dejan venir con todo, así como animales salvajes contra el que les está dando de comer. Entonces, esta figura, digan todos, esta figura, la figura que usó el Señor, es porque los judíos conocían muy bien estos animales y
estaban relacionados con este lenguaje, hermanos míos. Santo. Entonces el Señor Jesús lo que estaba diciendo allí era un mensaje directo a los religiosos de aquel tiempo, a los que sabían precisamente lo que significaban estas palabras, estos dichos, este lenguaje. Y el Señor Jesucristo estaba hablando de una escritura que está allá en Éxodo capítulo 29 del 31 al 37. Acompáñenme por favor ahí con sus ojos. Éxodo 29, 31 al 37. Esto es lo que he podido comprender y esto es lo que le estoy tratando de explicar. Amén, mis hermanos. Amén. Éxodo 29, 31 al 37. Le leo. Amén. Y dice así. Aleluya. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Amén. Dice el verso 29 de Éxodo 29. ¿Ahí estamos? Amén. Perdón, el verso 31. Dice, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Está hablando de carne, digan todos, está hablando de carne. Hablando de carne. Verso 32, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá. ¿Quién no comerá esas carnes? El extraño. El extraño. ¿Por qué? Porque son santas, dice. Aleluya. Digan todos, eran carnes santas. Carnes santas. Eran carnes ofrecidas a Dios. Eran carnes del sacrificio para Dios en la antigüedad, para el holocausto, para aquello que se quemaba como una ofrenda de carne quemada, y el olor subía hasta la presencia de Dios, un olor grato. Paz de Cristo, hermano. Amén. Ese era el sistema de adoración antiguo. Digan todos, ese era el sistema de adoración antiguo. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para que Dios derramara bendiciones, para que Dios se agradara de los que ofrecían aquellos sacrificios espirituales. Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Entonces dice aquí que los encargados de ello eran Aarón y sus hijos, el sacerdocio levítico. Y dice el verso número, ¿en cuál quedamos? El 32. Y Aarón y sus hijos comerán la carne, del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué era la puerta? El tabernáculo de reunión era donde Dios se manifestaba. Digan todos, donde Dios se manifestaba. Le digo estas frases porque de esa manera se aprende más, Amén. se retiene más. Amén. Amén. Ahí en el tabernáculo de reunión, allí se presentaba Dios, la Shekinah de Dios. Amén. El fuego es de Dios, Amén. el Espíritu Santo. Amén. Ahí se manifestaba para hablar, para tocar, para bendecir a aquellos que estaban allí, así como está la iglesia aquí. Aleluya. Y los que estamos aquí, Gloria a Dios. así Dios también se presenta en este lugar para bendecir, para tocar, para aliviar cargas, para bendecir, para liberar a todo aquel que viene con el deseo de ser tocado por Dios. Aleluya. Dice amén. 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 Bueno, seguimos adelante. En nombre de Jesús. Entonces, hermanos, dice el verso 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Otra vez dice que no las comerá el extraño. ¿En dónde me quedé, hermano? En el 35. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. El 7 es un número completo. Habla de plenitud. Habla de que todo el tiempo el que está en la presencia de Dios debe consagrarse. Aleluya. Santo. Amén. 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 Todo el que viene a la casa del Señor es porque desea consagrarse. Deseamos consagrarnos. Sí, Señor. Deseamos dedicarnos, en otras palabras, a las cosas de Dios. Amén. Aleluya. Amén. ¿Para qué? Bueno, pues para cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios.
Todos estamos, hermanos míos, llamados a compartir el plan de evangelismo, el plan de evangelización hacia la humanidad, a todas las criaturas, de esta tierra. Gloria Por a eso Dios. es que la iglesia, por eso es que los hermanos y las hermanas, como siervos del Altísimo, invitan a otras personas para compartir ahora el pan que es la palabra de Dios Amén, amén. y las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Esa es la razón por las que se le invita a la gente a venir a la casa del Señor, Aleluya. para que oiga la palabra de Amén. Dios, Sí, para que Señor. reciba la palabra de Aleluya. Dios, para que se salve de la condenación, para que reciba todas las bendiciones que Dios tiene preparadas. Amén. Amén. Así es. Y que no son pocas, sino muchísimas. Aleluya. Así es. Alguien dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Santo. Dice el verso 36, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones. Las expiaciones son una referencia a la limpieza de pecado. ¿Está claro eso? Amén, amén. Una expiación es limpieza de pecado. Paz de Cristo. Amén, amén. Dice, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar. Dice, y lo santificarás y será un altar santísimo. Gloria. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Gloria a Dios. Está hablando de que debemos conservarnos cada día nosotros, hermanos, una figura Amén. espiritual, Amén. un símbolo espiritual de que aquel creyente que ya es salvo ahora debe buscar la manera de estar consagrado cada día de su vida. Amén. Amén. No Sí, Señor. caer otra vez en el pecado y ser expuesto a la ira de Dios en otro tiempo, ¿verdad? Amén. Pero como estamos en el tiempo de la gracia, Dios da la oportunidad de que cada uno de nosotros estemos en paz con el Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Ahora lo que el Señor está hablando, hermanos míos, a través de este pasaje, allá en Mateo, volviendo allá donde comenzamos en la escritura de hoy, de las perlas del Evangelio, de este tema, es que cuando el Señor Jesucristo mencionó entonces que no se diera a lo santo a los perros, Él está hablando en figura de lo que se hacía allá en la antigüedad, allá en Israel, porque la salvación había sido enviada exclusivamente a Israel, pero en Israel fue despreciada la salvación. En Israel los únicos que lograron un tiempo la consagración fueron los hijos de Aarón. La tribu de Leví fueron los únicos, fue el sacerdocio antiguo, amén, el que Dios tenía bendecido. Ahora lo que Dios llama el sacerdocio ya no es un sacerdocio literal, sino espiritual, amén, Amén. que está dispuesto y que está llamando a toda clase de personas de la tierra, de toda lengua, tribu, lengua y nación, amén, para ser parte de este sacerdocio espiritual. Amén. Para que la persona, dicho de manera sencilla, tenga acceso a la presencia de Dios y pueda adorarlo con libertad y pueda allegarse a Él sin ninguna restricción, porque todo eso estaba prohibido allá en la antigüedad, hermanos. Los únicos que podían lograr entrar a la presencia de Dios eran la tribu de Leví, los sacerdotes en turno que servían, nada más. Y los demás tenían que esperar hasta que el sumo sacerdote diera la palabra, en este caso hasta que el pastor diera la palabra para escuchar qué decía Dios. Gloria a Dios, amén. Imagínense el privilegio que tenemos nosotros. Así es. Es un privilegio muy grande. Amén. Amén. Ahora yo le quiero pedir que levante sus manos y diga: Señor, gracias por este privilegio Gracias. que nos concede de escuchar ahora su palabra y ser bendecido, ¿cierto? Amén. Denle un aplauso a Dios si quiere hacer oraciones y de repente así como- Amén. Gracias, bendito tu nombre, Santo. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Amén.
A mí me gusta mucho predicar de lo que es lo antiguo, lo que es el tabernáculo. Y estos pasajes me fascinan de una manera impresionante. Bendito eres. Porque me hacen ver la realidad de lo que era imposible antes. Amén. Y cómo es que la salvación llega ahora de una manera tan clara, tan sencilla, tan fácil. Sí, es cierto. Porque cualquier pecador, de este mundo puede tener el acceso a la presencia de Dios y Amén. ser perdonado Amén. de sus pecados. Amén. Cualquiera que sea su condición de pecado, Dios ahora le da la oportunidad, le da el privilegio de que se allegue a Él y ser perdonado. Amén. Si recibe el Evangelio, la condición. Sí, amén. O sea, ¿cómo puedo ser perdonado? Sería una pregunta, ¿no? La respuesta es si recibes el Evangelio. Amén. Si no lo recibes, si te quedas allí entre lo recibiré o no lo recibiré, si te quedas pensando allí, disculpa que sea así tan directo, si te quedas allí patinando, dijera por allí, Amén. mañana será o para el otro año o tal vez otro día, pero no ahora. Bueno, entonces te voy a decir algo, rechazaste el Evangelio Así es. y perdiste la oportunidad en ese momento de recibir las buenas nuevas de salvación. Gloria a La Dios. Biblia dice claramente que si oyeres hoy su voz, dice, si oyeres hoy la palabra de salvación, dice, no endurezcas tu corazón. Amén. 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 Sino que seas una persona que decida en ese momento, yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero ser Aleluya. parte de la salvación, Amén. Señor. Aleluya. Ese es el punto principal. Ahora, hermanos, ya vimos que cuando el Señor menciona estas palabras en Éxodo 29, 31 al 37, cuando el Señor dijo, no deis lo santo a los perros, Él estaba refiriéndose a las ofrendas que eran ofrecidas en el altar de los holocaustos, allá, hermanos, y donde no cualquiera podía tener el privilegio de comer Ajá. esas carnes. Aleluya, santo. Dice nada más, los sacerdotes recibían una porción de aquellas carnes que eran ofrecidas en el altar del holocausto, una porción nada más, pero las demás tribus no podían ellos comer aquello. Ellos llevaban los corderos, ellos traían los becerros, ellos traían las tórtolas, ellos traían lo que iban a ofrecer, las ovejas que iban a ser sacrificadas. Esa era su tarea amén, en este caso para que hubiera carne para ofrecerle a Dios y comiera el sacerdocio. ¿Sí me explico hasta ahí? Amén, amén. Bueno, entonces, hermanos, cuando el Señor habla o menciona sobre los perros, es que estos animales, hermanos, que a veces alcanzaban ahí, que cualquier cosa ¿verdad? Que generalmente a veces no entra a la mesa, amén, de la comida, en este caso, Amén. a veces se le suele dar como en los ranchos, no sé si usted le ha tocado, ¿verdad? Se sacrifica un becerro, una vaca, una oveja, un chivo, lo que sea, un cabrito, amén, y no todo se come. Entonces lo que no se come a veces se le avienta allí a los animales, ¿verdad, hermanos? Sí, es cierto. Está el gato, está el perro allí, y listos, hermanos, a veces no alcanza a llegar amén, al suelo aquel pedazo de cuero, de carne, de tripa, yo no sé qué tanto es lo que le avientan. Cuando ya el animal se avienta en el aire y lo pesca y se lo traga completamente, ni lo mastica a veces, hermano. Usted está relacionado con eso, no sé si aquí todos han visto eso, Sí, es cierto. pero yo sí. Amén. Por eso tengo libertad de decir eso, amén. Amén. A eso precisamente se refería Jesucristo cuando dijo, no deis lo santo a los perros. Lo que está apartado para Dios no lo pueden comer ellos. ¿Por qué? Porque los perros no tienen discernimiento. No. Los perros no saben juzgar qué está bien y qué está mal, qué está bueno y qué no está bueno. Amén. Es cierto. Los perros se tragan todo lo que huele a carne. Ajá. Amén, hermanos. Amén. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor. Aleluya. A eso precisamente se refería, porque Él dijo, no den lo santo a los perros. Paz de Cristo. Amén, amén. Ahora, ¿de qué está hablando ahora esta escritura? Espiritualmente para este tiempo, para nosotros.
¿Qué querrá decir esto? Porque pues ya entendimos que los perros no podían comer la carne santa, ¿verdad? Amén. Pero ¿y ahora qué? Ahora ya no hay carne que se ofrezca aquí en el altar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se mencionan estas palabras acá en el Evangelio? ¿Por qué razón es que el Señor le encargó a los discípulos que tuvieran cuidado de predicar? En otras palabras, que tuvieran discernimiento, que se fijaran bien a quién le iban a compartir la palabra del Señor. Sí, amén. Ahora, un ejemplo, por decir así. Yo creo que el Señor pensó entre tantas cosas que había en su mente tan profunda, tan grandiosa, no como la nuestra, pero posiblemente Él pensó, si a usted, que es discípulo de Dios, se le ocurre un día ir a predicar a las cantinas, pues oiga, ¿qué anda haciendo ahí usted? Oiga, no haga eso. Puede hacerlo quizás en la calle, puede hacerlo en el templo principalmente, puede hacerlo en un hogar, amén, pero ir a una cantina como que no está congruente, no es razonable. ¿Por qué? Porque la gente, lo más seguro es que se va a enojar y le van a dar por lo menos un aventón, unas cachetadas o unos botellazos, si es que le va bien. Paz de Cristo, hermanos. Amén. O sea, todo tiene que ver, ¿verdad, hermanos? Sí, es cierto. Todo tiene un orden, digan conmigo, todo tiene un Todo tiene orden. un orden. Porque Dios es Dios de orden. Amén. Paz de Cristo. Amén. Aleluya. Cuando el Señor dijo estas palabras, Él estaba diciendo, tengan cuidado de predicar, amén, cosas que no van a ser recibidas espiritualmente, porque hay gente que no sabe diferenciar lo carnal de lo espiritual. Amén. Para ellos las cosas de celestiales, hermanos, es algo incomprensible. Es algo que no entienden ni quieren entender tampoco. Porque su mente y su corazón están viciados con los vicios de este mundo. Amén. Aún el más educado, hermano, o la más educada, a veces personas muy inteligentes, de mucha ciencia, no quieren recibir la palabra de Dios. No quieren entender la palabra de Dios. No la entienden ni la quieren entender. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios aquí en el Evangelio. Amén. Aleluya. Por eso es que usted se encuentra con abogados, con maestros, con personas altamente calificadas o muy educadas acá en el mundo, en la tierra, con certificados, con títulos grandes, pero cuando les habla a usted sencillamente de la salvación, dicen, no, eso no es para mí. Nah. En cambio, cuando va usted con una persona humilde, sencilla, y le dice, oye, te vengo a hablar de Jesucristo, a ver, ¿y qué? ¿De qué se trata? A ver, a mí me interesa, Gloria a Dios. ¿verdad? Amén. ¿Cuántos de aquí les interesa escuchar y Amén. conocer Amén. al Señor Amén. Jesucristo? El Señor Jesucristo es el hombre que murió en la cruz del Calvario. Señor. Es el hombre que dio su sangre santa, para salvar al más vil pecador. Amén. El Señor Jesucristo es el Dios de los siglos. Gracias, Santo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Aunque como humano, mejor dicho, Él murió en una cruz, pero al tercer día se levantó, dice, por el poder del Espíritu, y otra vez volvió a vivir para toda la eternidad, porque Él es nuestro Dios. Amén. El gran yo soy, el Amén. Dios vivo que vino a la tierra y se hizo hombre. Muchos hombres han querido ser Dios, pero es imposible eso. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios sí se hizo hombre. Amén. Gracias, Santo. Aleluya. Participó de carne y de sangre, dice. Sí, amén. Fíjese nomás. Siendo Dios espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Aleluya. Pero Él decidió venir a este mundo para salvar a todos los pecadores. Paz de Cristo. Amén. Gracias. Espero que aquí todos sean salvos, pero si no hay aquí todavía alguno que no está dentro de la salvación, hoy es el día, hoy Amén. es su día. Amén. Sí, Señor. Así es. Hoy es el día de la salvación. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, verso 14 para ver la diferencia de los que entienden o quieren entender la palabra de Dios y que comienzan a entender
la diferencia de lo carnal y lo espiritual. Gloria a Dios. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Primera Corintios capítulo 2, primera carta que Dios da a los Corintios a través del apóstol Pablo, y el capítulo 2 y el verso número 14. Mire, ¿ya la tienen ahí? Amén. Le leo para avanzar con el tiempo. Pero el hombre natural, en versiones más viejas dice el hombre animal, paz de Cristo. Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cosas que son del Espíritu de Dios? La palabra, las cosas celestiales, las que vienen de arriba, las que se predican en este caso en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Y dice, ¿por qué? Dice, porque para él, o sea, para el hombre natural, porque para él son locura, dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué le parece? Aleluya. Solamente aquel que tiene el Espíritu Santo puede discernir las cosas que son santas. Bendito Dios. Solamente el que tiene el Espíritu Santo puede discernir qué cosas son buenas delante de Dios y qué cosas no son buenas delante de Dios. Amén, amén. Aunque el hombre natural tiene una conciencia también, y esa conciencia le da la facultad de saber qué cosa está bien. Por ejemplo, si va al mercado, es un ejemplo nada más, si va al mercado y ve dos frutas, una está medio ahí machucada, lastimada, podrida, pues no se va a llevar esa, no va a comprarla. ¿Cuál va a escoger? La buena, la que está completa, ¿no? Sí, amén. Ya ve que sí se puede discernir entonces. Pero una cosa es discernir naturalmente y otra cosa es discernir espiritualmente. Por eso a veces la gente no entiende ni quieren tampoco entender, toma la actitud de no entender lo que es santo, lo que es de Dios, y decide permanecer como una persona natural. Como una persona que no le atrae lo que es concerniente al reino de Dios, lo que es concerniente a la salvación, lo que está determinado para que una persona pueda un día disfrutar de la vida eterna. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y vea lo que dice el verso 15. Dice, en cambio, porque primero habla del natural, ¿cierto? Verso 14, el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano y hermano? Bendito eres. Una persona que comienza a vivir espiritualmente o conforme al Espíritu, dígame usted, ¿quién lo va a andar apuntando? ¿Quién lo va a andar señalando? ¿Quién va a andar diciendo, mira, allá va el hermano o la hermana que esto o que el otro? Nadie. Porque se guarda para Dios, porque vive conforme al Espíritu. ¿Sí me comprenden hasta ahí, hermano? Pero la persona que no hace así, ¿qué pasa? Bueno, pues atrae la mirada de todos, ¿cierto? Porque el mundo está nomás viendo a ver cuál de los hermanos o las hermanas cae en pecado para acabar con él. ¿Es cierto o no? A veces los mismos hermanos son los más peores de todos. Disculpe que le diga esas palabras. Aleluya. Es así. Porque somos muy buenos para juzgar, pero no nos gusta que nos juzguen. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante entonces. Aleluya. Bendito eres. No me fijé en el tiempo, hermanos. ¿Qué tiempo me queda? Gloria a Dios, hermanos. Espero que no se vayan a aburrir. Entonces debemos comprender que presentar el Evangelio, de acuerdo a las palabras de Mateo capítulo 7, verso número 6, encierran un riesgo para el que le gusta evangelizar. Cuando una persona comienza a evangelizar, lo primero que va a recibir es rechazo. Sí, amén. Eso es lo primero.
Otros van a recibir escupidas, Amén. desprecios, golpes. Ha pasado eso. Sí. Nos ha tocado algunas veces, Aleluya. hermanos, nos ha tocado algunas veces que, por ejemplo, yo que anduve evangelizando en las calles de Los Ángeles bastante tiempo, amén, como que en una cuadrilla de evangelismo, calle por calle, casa por casa, en esos años, hace 20 años, y ahí recibíamos de todo. Ahora no, ahora ya está más fácil porque ya está prohibido andar, ¿verdad?, tocando puertas, pero hermanos, usted se encuentra una persona en la calle y le habla de Dios, lo primero que recibe es, ¿verdad?, odio. Ajá. Odio y a veces otras cosas más. Amén. Lo que está hablando el Señor es que nosotros tengamos algo que le hace mucha falta a la iglesia. Y eso se llama discernimiento. Sí, amén. Discernimiento. ¿Qué quiere decir con esto el hermano Jorge? O sea, yo. Significa que cuando usted comparta el evangelio, comparta la doctrina, comparta la palabra de Dios, hermano, espere el momento adecuado que Dios le va a indicar. No sea una persona acelerada para andar hablando a diestra y siniestra nomás porque a usted le gusta hablar de la palabra de Dios o nos gusta hablar de la palabra de Dios. Hay que esperar el momento preciso. La gente, Dios mismo se encargará de que esa persona a la cual usted le va a compartir el maravilloso evangelio o la doctrina del Señor, le va a hacer preguntas, le va a decir, oye, ¿y en tu iglesia qué pasa? Oye, y allá, cualquier pregunta. Entonces aprovecha ese momento para darle el plan de salvación, aprovecha ese momento para compartirle las buenas nuevas de salvación. Hermano mío, no le hable de doctrinas que a veces ni comprendemos nosotros mismos, no ande hablando de esas cosas. Comparta la palabra del Señor, el evangelio divino, el evangelio apostólico, el evangelio que salva, aleluya, el más vivo pecador. Espérese para que si alguien tiene preguntas doctrinales, invítelo a la iglesia. Dígale, allá en la iglesia está un ministro que te puede explicar. ¿Listo? Aleluya. No se meta en contenciones, pues. Amén. ¿Estamos claros, hermano? Amén. Amén, amén. A menos de que usted sea experto en doctrina, pues entonces ahí ya. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Ese es el riesgo muchas de las veces que corremos nosotros cuando compartimos la palabra de Dios, porque hay personas que son no solamente ignorantes, sino que blasfeman del evangelio y de la palabra del Señor y desprecian lo que el Señor está diciendo, las perlas del evangelio. Amén, así es. Para ellos no valen nada, hermanos. Gracias. Y ahora menos, ¿verdad? En este tiempo, porque la gente en este tiempo prefiere la fantasía que lo real. Sí. Pero no todo lo que brilla es oro, No. ¿verdad que no? Aleluya. Y eso se ve en la palabra de Dios. Dice que había un rey en la antigüedad, hermano, que era así como lo que estoy compartiendo. Era un hombre que sacaba todas las cosas de oro del templo, las guardaba y metía cosas que parecían de oro. Fíjese. Y como la gente, o sea, aquella gente que estaba en aquel tiempo de ese rey, como no alcanzaba a distinguir qué cosa era el oro verdadero, pues ellos creían que era el oro, hermanos. Santo. Por eso sale el dicho, ¿verdad? Que no todo lo que brilla es oro. Así es. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Hay personas tan celosas de su religión que cuando usted les habla de Jesucristo dicen, respeta mi religión. Ujú. ¿Sí o no? Sí. Cierto, amén. No, hermanos, no se trata de religiones. No. El evangelio es único. Ujú. Amén. Todas las Biblias hablan del evangelio. Jesucristo no vino a traer ninguna religión. Nada. Jesucristo estuvo en el tiempo del apogeo maravilloso del judaísmo, de un solo Dios verdadero. Amén, amén. El Islam tiene un solo Dios también, llamado Alá, que es el diablo, paz de Cristo. Amén. Aleluya. Pero es uno el que tienen. Hay otras religiones que tienen tres. Entonces,
imagínese usted a Jesucristo viniendo a este mundo a hablar de varios dioses o hablar de otras religiones. Entonces, ¿para qué es eso? Amén. No, hermanos. Aquí no se trata de religión. Aquí se trata de relación. Amén. Con el único Dios verdadero, con el Señor Jesucristo. ¿Y para qué quiero una relación con el Señor Jesucristo? Bueno, para que mi vida sea transformada. Amén. Para que mi alma sea transformada. Para ser libre de pecado, para Amén. ser libre de tentaciones, para ser libre de todo eso que me puede llevar a la condenación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, vamos a ir a una escritura rápidamente acá en Hechos 13, 45 y 46. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos 13, 45 y 46. Para que vea la actitud de los judíos. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, aquellos que oían la palabra de Dios. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo, en este caso el predicador, decía. Dice, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué le parece? ¿Están aquí, hermanos? Amén. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, otros dos apóstoles, dice, hablando con denuedo, o sea, con poder de Dios, por autoridad de Dios, con gracia de Dios, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, o sea, los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué sucedió? Que los judíos no querían oír el mensaje de la salvación y blasfemaban y contradecían. ¿No es así la gente ahora? A ver, no los oigo. ¿No es así la gente ahora? Hay gente que dice, no, yo en el infierno me voy a seguir gozando. Sí, cómo no. Ya verás lo que va a pasar. Gloria a Dios. O ya verán lo que va a pasar allá. Allá dice que el gusano no morirá. Allá será el crujir, dice, de dientes. ¿Cierto? Allá donde dice el fuego, dice, no se apagará el fuego y azufre. No se apagará. Ay, Dios santo, no quiero ni imaginar qué es lo que va a pasar allá, pero esta clase de personas que está mencionando el Señor Jesucristo, también dando el ejemplo de lo santo o de lo que se ofrecía en el altar, y dijo el Señor, no aprendan a no dar lo santo a los perros. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta de que hay muchas personas, claro que no le vamos a llamar perro a una persona, ¿cierto? No. Tenemos que entender bien eso. Amén. No podemos nosotros poner apodos, no podemos nosotros categorizar a una persona como si fuera un animal. No. Respeto, yo todo respeto. Respeto. Amén. Una persona no quiere oír del evangelio, respete. Sí. Está bien, respete. Gloria a Dios. No juzgue, no diga, te vas a ir al infierno. No, usted ni yo tenemos autoridad para enviar a nadie al infierno. No. A nadie. El único que puede hacer eso se llama Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay personas que sí van a despreciar todo esto, hermanos, van a blasfemar de la gracia, van a blasfemar de la vida eterna, y va a ser tanto su desprecio que, bueno, sufrirán las consecuencias. Porque el evangelio verdadero es así. Nosotros predicamos la salvación, pero también debemos hablar de que hay un cielo y un infierno. Así es. Amén. Eso existe, es verdadero. Amén. La pregunta es, ¿a dónde queremos ir nosotros? ¿Dónde queremos estar? La eternidad. ¿El cielo o el infierno? ¿Arriba o abajo? Yo no sé. Yo prefiero ir al cielo, estar con el Señor por todos los siglos de los siglos. Amén, amén. ¿Y los demás? Amén.
Amén, amén. Yo también quiero ir al cielo. Amén, amén. Mira, hermano, cuando el Señor mencionó las perlas acá, las perlas finas, por supuesto, son muy estimadas, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuántos conocen las perlas aquí? Amén. Miren, traigo unos datos aquí. Las perlas finas en aquellos días de Jesucristo eran muy estimadas por su belleza, la sutileza, la elegancia que había en ellas. Eran muy difíciles de conseguir y tenían un valor inmenso, muy, muy alto. Aún todavía en esta dispensación, en estos tiempos, en este siglo, por ejemplo, en el 2014, un collar de perlas se vendió, de 53 perlas, hermanos, se vendió por $3 millones. Para que más o menos tengamos una idea. Y en el 2018, la reina María Antonieta de Francia subastó una joya valuada en $32 millones. Casi nada, ¿no? Aleluya. 32 millones de dólares, un collar. ¿Qué le parece? Santo Dios. O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando usted? Alguien podría estar pensando, ¿no? ¿De qué habla el hermano? Estoy hablando de las perlas finas, las perlas del Evangelio. Amén. Lo que está hablando el Señor es de que todo lo concerniente al reino celestial es mucho más valioso que las perlas literales de este mundo. Todo lo que se predica aquí en las demás iglesias de Cristo, hermanos, tiene más valor, tiene más riqueza que cualquier tesoro del mundo. Es decir, Aleluya. todo lo que pertenece al reino de Dios es mucho más valioso que cualquier cosa que usted pueda tener o desear de esta vida, de este mundo. Tiene mucho más valor el evangelio de la salvación que toda la riqueza que pueda acumular en esta tierra cualquier persona. La Biblia dice claramente: ¿de qué le vale al alma, al hombre? ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el mundo, todo el oro del mundo, si llegare a perder el alma? Amén. ¿De qué le sirve? Gloria a tu nombre, Santo. Paz de Cristo. Amén. Entonces, todo esto que le he compartido hasta este momento tenía el significado de lo que estaba hablando el Señor. Amén. Aleluya. ¿Sí me he dado a entender? Amén. Veamos acá la actitud que ya está ocurriendo ahora en este mundo. Amén. Y que también el Señor miró, el Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 17, verso 26 al 30. Lucas 17, 26 al 30. Mientras usted lo busca por allí, yo le leo. Lucas 17, 26 hasta el 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, el sobrino de Abraham, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Literalmente. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día. Y luego dice: el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo así mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Hasta ahí nomás. Aleluya. Sonrío un poco porque si ustedes recuerdan la actitud de Lot, de la esposa de Lot, ¿cuál fue? Así es. La señora de Lot era una persona que estaba acostumbrada a la comodidad y a los lujos de este mundo. Y cuando el Señor
Señor dijo que iba a enviar juicio sobre Sodoma y Gomorra, envió unos ángeles para que sacaran a Lot y su familia, Amén. entre ellos la esposa. Pero la esposa, como tenía su corazón en las cosas de esta vida, de este mundo, hermanos míos, a pesar de que salió de ahí, de esas ciudades, hermanos míos, cuando empezó a escuchar el estruendo y el fuego de azufre que el Señor envió para terminar con aquellos pecadores en extremo, Amén. no se aguantó las ganas de voltear Ay, Señor. y quedó convertida en una estatua de sal. Ya le habían dicho que no volteara. Amén. Es decir, lo que dijo, las mismas palabras que dice el Señor Jesús: si hoy decides entregar tu corazón, si hoy decides seguir mis pasos, dice el Señor, si hoy quieres tomar tu cruz y seguir en pos de mí, no te sueltes, dice. Amén. Amén. No voltees para atrás, sino ve hacia adelante. Así es, aleluya. Poco a poco, no te aceleres, no te apresures, poco a poquito, da pasos seguros, pero empieza a seguir al Señor Jesucristo y tu vida cambiará, tu familia recibirá cambios contundentes, tu familia será transformada, amén, tu familia será bendecida, tu negocio, lo que sea, te va a rendir Amén. si sigues al Señor Jesucristo. Así es, aleluya. Si no lo decides, si endureces tu corazón, la respuesta es obvia, ¿verdad? Amén. Será otra cosa. Pero ese es el punto, hermanos. Entonces, a veces cuando mencionamos cosas como esta, hay gente que se ofende, hay gente que pues se perturba, se molesta y dicen, no, es que esas palabras son muy ofensivas de parte de los pastores allí, ¿no? Hablan muy fuerte, ¿verdad? Y como dijo un pastor de por allá de Centroamérica, dice que a veces las mujeres que fueron abandonadas o divorciadas de los borrachos, ¿verdad? De los esposos borrachos o mujeriegos, y dice que las mujeres ahí llegan ahí llorando y que es que mi esposo me dejó. Deja ese bolo, dicen los pastores de allá de Centro, deja ese bolo sin vergüenza, hombre, sálvate tú. Ajá. Y esa es la verdad, hermanos. Sí, es cierto. ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gracias, Aleluya. Entonces nosotros no podemos seguir siendo indiferentes. Diga, levante una mano, diga, yo no quiero ser indiferente a la salvación. Me quiero salvar. ¿Cuántos se quieren salvar aquí que no son salvos? Los que no son salvos, a ver. Los que no son salvos, a ver, levanten la mano los que todavía no han recibido el Evangelio en su corazón y se han bautizado en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. A ver, los que no han dado ese paso, necesitan hacerlo. Amén, amén. ¿Por qué? Porque en Hechos 2:38 dice claramente, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así es. ¿Para qué? Perdón de Para perdón de pecados. La religión no te va a perdonar nada. Nada. Ni un sacerdote te puede perdonar pecados. El Señor Jesucristo es el que te perdona. Amén. Cuando obedeces el Evangelio, Amén. cuando crees el Evangelio y te bautizas Amén. obedeciendo a Jesucristo, ahí son borrados tus pecados y recibes el don del Espíritu Santo. Amén. Así es. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Bendito ¿Cuántos Dios. les gustaría eso en esta hermosa tarde? Bendito Dios. Amén, amén. Escucha estas palabras. Gracias. El enemigo de la palabra o del evangelio no tiene capacidad espiritual para discernir lo espiritual. Ya le expliqué. Pero tampoco tiene intención de entender. No le atrae eso porque es como dijo el Señor Jesucristo: no anden echando perlas a los cerdos. Los cerdos son una figura, un símbolo de los enemigos del evangelio. Amén. Ya le expliqué que hay que respetar a la gente. Amén. Amén. Ni se le ocurra, o que nunca se nos ocurra decir a una persona que es como un cerdo, Ay, santo. porque así nos va a ir. ¿Verdad? Sí. Entonces, no.
Pero lo que estaba hablando el Señor es la actitud que toman a veces las personas, el comportamiento que tienen. Cuando una persona se molesta, pasa a ser enemiga del Evangelio. Adquiere la categoría de enemigo del Evangelio. Pero también dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, hay quienes son enemigos del Evangelio. Ese es otro tema. Amén. Se los debo. Y son muchas de las actitudes. Pero hermanos míos, yo siempre he dicho que Jesucristo nunca le rogó a nadie para que lo siguiera. Si alguien me busca en la Biblia un texto donde diga que Jesucristo, le anduvo ruegue y ruegue a un hermano, a una persona, a un hombre, a una mujer, a un niño, a un joven, sígueme, ándale por favor, ándale, mira, quiero que me sigas, y arrodillándosele, eso no lo va a encontrar usted, nunca. Lo único que hacía Jesucristo era predicar. Amén. Así como este servidor predica. Gloria a Dios. Pero en usted está, usted que todavía no tiene la salvación, en usted está la respuesta de hacerlo o no hacerlo. Amén. En usted está la verdad, la respuesta de decidir si quiere bautizarse o no. Pero hay mucha agua allí en el río para bautizar, Así es. para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo nunca le rogó a nadie, Nunca. jamás, ni le rogará. Aleluya. Él ya murió una sola vez por todos los pecadores. Amén. Él no va a venir otra vez a morir. Otra vez voy a morir a ver cuántos más se arrepienten. No, Señor. Eso es imposible. Amén. 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 Así es. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Gracias. Bendito eres. Creo que la palabra de Dios ha sido muy clara. O fui muy torpe para explicarles, pero pienso que todos comprendieron, ¿cierto? Amén. Amén. Lo que yo quiero hacer en esta tarde es hacer un llamado en el nombre de Jesús, un llamado de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios, Bendito. para aquel o aquella persona que decida hoy tomar una decisión. Y esa decisión consiste en rendirle su corazón al Señor Jesús. Aquí en esta iglesia y en las iglesias apostólicas acostumbramos a que la gente levante su mano y reciba a Jesucristo, o que acepte a Jesucristo. No. Nosotros predicamos la palabra de Dios y hacemos un llamamiento. Ese llamamiento es de que la persona decida con conciencia si quiere seguir a Jesucristo. Amén. Ahí comienza todo. Si cree, dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ese es el Evangelio. Pero el que no creyere, y por supuesto si no cree, pues no se va a bautizar. Amén. Pero el que no creyere, dice, será condenado. Eso es lo que dice el Evangelio. Entonces lo que trato en este momento es de que si alguien aquí desea dar el primer paso, bueno, téngase para acá, para adelante. Amén. Orar. Vamos a orar por usted. En el nombre de Vamos a orar por usted para que el Señor lo afirme, para que el Señor lo ayude, para que el Señor lo establezca, le dé la fuerza, ¿verdad? La fortaleza de que no sea una emoción nomás hoy, sino que camine con Dios Amén. todos los días de su vida. ¿Habrá alguien aquí esta tarde? Ah, ¿Habrá alguien que diga, yo hermano, yo quiero empezar a seguir a Jesucristo? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien aquí? Bendito. Recuerden que no estamos juzgando su vida, no, nada de eso. No. Estamos haciendo una invitación muy solemne de parte del Espíritu de Dios para aquel que quiera empezar a seguir al Señor Jesucristo y luego bautizarse y pasar a la vida eterna. Amén. ¿Habrá alguien aquí esta tarde? Bendito Dios. Santo. Último llamado. ¿Habrá alguien aquí esta tarde que diga? Quiero decir que mi cuñada quiere que oraran por ella, una que se andaba divorciando.
Sí, sí, vamos a orar por su cuñada también, por las necesidades también. Si hay alguien aquí que tenga una necesidad especial, también puede pasar acá de este lado, por favor, vamos a orar. Acá el hermano Durán y su servidor. Una necesidad especial.